Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dispuesto que al presidente Pedro Castillo se le investigue por las licitaciones con el Estado ganadas por empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayé, en el caso Petroperú, y por el manejo opaco de los ascensos militares. Estas denuncias han abierto una polémica jurídica muy interesante, porque hay quienes piensan, como es el caso de la fiscal de la Nación, que al amparo del artículo 117 de la Constitución al presidente no se le puede investigar en funciones, por lo que la disposición de Zoraida Ábalos ha quedado congelada hasta dentro de 4 años cuando Castillo deje la presidencia. Pero hay quienes piensan más bien que el artículo 117 solo se refiere a la inmunidad de acusación presidencial, por lo que las investigaciones contra Castillo perfectamente podrían ocurrir durante su mandato. Más todavía si tenemos en cuenta que dentro de 4 años será muy complicado investigar hechos que están ocurriendo en estos meses y que las investigaciones contra las personas vinculadas a estos presuntos delitos proseguirán, por lo que podría aparecer una buena cantidad de información relevante. Es la segunda vez que Zoraida Ábalos decide acusar a un presidente. Antes lo hizo contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, quebrando una tradición invicta por la que ningún fiscal de la Nación anterior acusó a ningún presidente sin importar la naturaleza y gravedad de los cargos que enfrentaba. Por supuesto, en el caso de Vizcarra también se postergó la acusación al final de su mandato, pero el final de su mandato se abrevió por el proceso de vacancia que afrontó y por el que fue destituido. Como la propia fiscal de la Nación lo ha dicho, ha decidido abrir investigación contra Pedro Castillo por considerar que existen suficientes indicios desde sus reuniones clandestinas en la calle Zarratea y sus manejos de los ascensos militares con la ayuda del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, hasta el contrato por $74 millones a la empresa de Samir Abudayé, que tuvo que ser anulado luego de que se conociera que se reunió en Palacio con Castillo, Hugo Chávez, presidente de Petroperú, y la ubicua lobista Karelim López. Con esto quiero decir que si al presidente de la República se le ha abierto una investigación, no es por un capricho de la fiscal de la Nación, sino porque en efecto, como es de público dominio, el comportamiento del presidente es muy sospechoso, algo que a estas alturas prácticamente nadie duda. Pero al parecer el presidente y su equipo de defensa no lo ha entendido así y pretende seguir enredándose en este embrollo de acusaciones y corruptelas, menoscabando todavía más la magnitud de su investidura, y para hacerlo ahora cuenta con la inestimable ayuda del abogado Eduardo Pachas y sobre todo del ministro de Justicia Aníbal Torres, atacado por una verdadera y muy encendida incontinencia verbal. En lugar de plantear una defensa dentro de los cauces de la ley, lo que ahora estamos viendo es una verdadera arremetida de la defensa de Castillo en contra del procurador general Daniel Soria, en una evidente coordinación de Pachas y Torres, que ha enfilado sus baterías contra un funcionario independiente que cumple sus funciones y por tanto resulta incómodo. Es bastante descarado que el abogado defensor del presidente Castillo exija la expulsión del procurador Soria por problemas con su nombramiento y que solo unas horas después este pedido sea acogido y secundado en el acto por el ministro de Justicia, quien dijo que ya el nombramiento de Soria se encuentra en evaluación en lo que es un obvio intento de amedrentamiento, además de un abuso de poder y un capricho que empeora la situación de Pedro Castillo, porque esta forma prepotente, malera, de ejercer el derecho a la defensa, amenazando abiertamente al procurador con investigarlo,
quizá destituirlo, jugando en pared con el abogado del presidente, deja una sensación muy preocupante, que en efecto Castillo tiene cosas que ocultar, que está desesperado y él y su defensa son capaces de cualquier cosa con tal de salir de este embrollo, lo que le hace cometer más torpezas, justamente ese tipo de torpezas que lo han traído a este punto de desgobierno y precariedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy tendré el gusto de hablar justamente sobre este tema con el abogado César Azabache. César Azabache, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Es un gusto conversar contigo. Raúl, un verdadero placer. Encantado, a tus órdenes. Pues, ¿cuál es tu posición en este debate que hay entre la inmunidad de investigación, la inmunidad de acusación, en el caso de Pedro Castillo y los alcances del artículo 117 de la Constitución? Mira, yo creo que lo primero que hay que notar es que esto ha resultado confuso casi para todos y para todas, y ha resultado confuso con razón. El primer plano en el que se puede mirar esta escena es que el lenguaje que usa esa resolución genera una serie de paradojas y de errores de comprensión que no dejan en claro qué quiere hacer el Ministerio Público. Como tú notaste en el resumen con el que has presentado este caso, lo que está haciendo la Fiscalía de la Nación es traer al día de hoy una herramienta que se organizó en tiempos del caso Vizcarra. Y hay que decirlo, que con ocasión al caso Vizcarra, no se organizó por razones legales fuertes o por doctrinas legales duras o por una cuestión de derechos, sino que se organizó para intentar equilibrar una crisis con una suerte de salida transaccional. Para ese momento, para el caso Vizcarra, las fiscalías provinciales estaban afirmando que tenían el derecho de investigarle hasta las últimas consecuencias, aunque no pudieran acusarle. Como resumiste, la Fiscalía de la Nación venía de un tramo largo desde el 93, hay que decir, entre el 93 y el 2000, con una Placanel sola Colán. fiscalización, ¿verdad? Una Sí. sola Fiscalía de la Nación. Pero venía de un tramo largo en el que había asumido que si el presidente no se le puede acusar, entonces nada más se puede hacer. En la transacción entre su propia referencia, digamos, de posición y lo que estaban haciendo las fiscalías provinciales, la Fiscalía de la Nación armó este expediente, abro investigación y la suspendo en la misma decisión. El texto es confuso, pero Sí. como resumiste, la crisis o los debates alrededor de ese texto no se desarrollaron porque la crisis del caso Vizcarra Se estalló apresuró. pronto, muy a prisa. Sí. Pero entonces digo con esto que la Fiscalía está trayendo una herramienta construida en el pasado, en circunstancias distintas a estas, con un único espíritu transaccional. Creo que el error ha sido no revisar el efecto que podía producir traer esa herramienta ahora. Creo que este comentario que te hago deja en evidencia que esa herramienta no tiene ninguna fuerza vinculante y que entonces las cosas podrían ser pensadas de otro modo. Ahora, es un debate apasionante, realmente. Yo estudié Derecho, nunca lo he ejercido, pero entiendo de qué va el debate y trataremos en este programa de aterrizarlo para que lo entiendan todos nuestros televidentes. Tú has traído como referencia para alimentar con derecho comparado lo que está ocurriendo en el Perú el caso de Jacques Chirac por la llamada infracción de deberes en Francia, siendo Francia una democracia que también protegía de manera muy rígida, muy sólida al presidente. Eso cambió con el caso Chirac. Sí, claro. El comentario lo hice con ocasión a una pregunta que le hizo Fernando Carvalho, el defensor del pueblo en la mañana, en realidad, ¿no? Fue él quien lo trajo a cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Francia es posiblemente entre los países que usualmente miramos, el que con mayor fuerza ha defendido tradicionalmente la presidencia de la República. Y el caso emblema es el caso de Jacques Chirac, un caso penal que tiene que ver no con su comportamiento como presidente, sino con su comportamiento como alcalde de París, que fue suspendido durante los 12 años durante los cuales Chirac fue presidente. Al final de esos 12 años, Chirac fue llevado a proceso y condenado a 2 años de prisión, suspendida por un tema de edad y de salud. Pero esa suspensión y ese desenlace llevaron a que en el derecho francés, en las reformas del año 2007 y del 2014, esa protección absoluta que impidió llevar a juicio ante los tribunales penales a Chirac sea compensada con una válvula que se intentó en el caso holandés, por la que el presidente, que no puede ser llevado ante tribunales penales, sin embargo, puede ser destituido del cargo por infracción a sus deberes morales. Claro, el caso holandés no prosperó porque Hollande controlaba la mayoría de la Cámara Baja, pero
la herramienta conceptual está puesta en la Constitución francesa. De varias maneras, lo que el derecho francés nos dice es que los procedimientos que impiden llevar a un presidente de la República ante los tribunales penales durante su mandato se pueden sostener, solo si se les equilibra al costado con verdaderos procedimientos de revisión Claro, de responsabilidades constitucionales bajo reglas, atención, distintas a la de la vacancia. exactamente. Un juicio político en toda regla, pero con, pues, digamos, un mecanismo y un procedimiento estricto, rígido y que deba ser cumplido de manera tajante. ¿Mm? Eso es muy Eso es un poco la importante. idea. O sea que la protección es el procedimiento, digamos. Correcto, la protección es el procedimiento y la solidez del procedimiento abre espacio para una serie de resultados colaterales, el más importante de los cuales, cuando un parlamento comienza a discutir la posibilidad de destituir a un presidente, al mismo tiempo, y esto es lo que no ocurrió en el Perú en noviembre del 20, tiene que tener espacios para poder empezar a estabilizar a la Claro. eventual presidencia de reemplazo. Lo que explica la necesidad de esto es el desastre que tuvimos en noviembre del 20. Utilizar el procedimiento de vacancia para destituir un presidente no permite revestir de legitimidad al presidente de reemplazo. Ahí Mm, está el caso Merino para ponerlo como evidencia. de acuerdo. Ahora, tu propuesta, o por lo menos una de las propuestas que has comentado, es que se elimine el artículo 117 o se amplíen sus supuestos, ¿no? Bueno, en realidad, ampliar los supuestos del 117 a corrupción y violaciones a los derechos humanos es una propuesta de Francisco Iguren. Está en Ujú. su tesis doctoral. En esta crisis, yo he respaldado dos opciones que encuentro complementarias. La primera proviene de los comentarios de Omar Cairo. Lo que él sostiene es que a la luz de lo que ya nos pasó en el debate sobre las vacancias, es necesario leer la Constitución y yo creo que es de otra manera. En la entrada de Omar Cairo, la manera correcta de leerla, para mí, a la que podríamos llegar, consiste en separar el procedimiento por infracción a la Constitución de los procedimientos penales contra el presidente, que es Ajá, el esquema que está ahora vigente en Francia. De modo que claro. podemos incluso admitir que el presidente no vaya a un tribunal penal durante su mandato, pero que si hay que destituirlo por infracciones a la Constitución que hay que controlar en su contenido, pues entonces se puede hacer sin que el sistema migre en un arrinconamiento en el que está hacia una vacancia cuyas consecuencias prácticas ya hemos padecido todos y todas. Sí, de acuerdo, porque como está el esquema constitucional actual en nuestro país, el artículo 99 está ligado al 117, ¿no? Correcto, es correcto. Entonces Aparece hay ahí, como... digamos, una camisa de fuerza para el juicio constitucional. Exacto. Y esa es la razón por la que además la comunidad académica no es que haya respaldado por unanimidad la propuesta de Omar Cairo, ¿no? He visto a Ujú. Romy Chan en una entrevista respaldándola, esto es muy importante, a la anterior presidenta del Tribunal Constitucional, también respaldando la idea de repensar la infracción a la Constitución. Pero el método alternativo, si sobre este primero no hay consenso, consiste en efecto en sacar de nuestro ordenamiento jurídico el 117. Y entonces, al desactivar los límites que este pone, solo procesar al presidente por traición a la patria, interferencia electoral o por cerrar el Congreso intempestivamente, al digo cancelar esas limitaciones, el presidente entra en las reglas completas del antejuicio por Sí, infracción a la Constitución o por delitos. La secuencia sería mucho más limpia. El sí. presidente entraría por antejuicio. Si es procesado ante los tribunales, se le suspende y si es condenado, se le vaca. Es la Y, secuencia más y todo esto ordenada. estaría, y todo esto estaría detallado más bien en el Código Procesal Constitucional. Por supuesto, en realidad Mm. sería eliminar el 117 y ni siquiera, creo, se necesitaría una reforma completa sería el reglamento del Congreso, porque eliminando el 117, las piezas del rompecabezas se arman. Queda Ya. absolutamente claro que la vacancia solo es para el final del procedimiento penal y que mientras este dure, como ocurre con el caso del señor Kenji Fujimori, entonces él sea suspendido en el cargo y reemplazado bajo la regla de suspensión. Ujú. Son cuatro supuestos los que establece el artículo 117. No me los recuerdo de memoria, pero bueno, son impedir el funcionamiento del Congreso, impedir las elecciones, ese tipo de supuestos. Traición a la Eh, patria, el otro Traición a es la patria. no dejar que sesione el jurado de elecciones, pero ese también es un caso de interferencia electoral. Ok, bueno, esos son los cuatro supuestos. Y es interesante porque en el artículo que leí, donde tú comentabas estos cuatro supuestos, decías que esos supuestos fueron incluidos en la Constitución del 93 por el temor de Fujimori a ser juzgado por los casos de violaciones a los derechos humanos que ya estaban siendo debatidos, ¿no? Es mi impresión, ¿no? De Ujú. hecho, en el año 93, pongámonos en la cabeza
digámoslo así, de los autores de la Constitución, ¿no? En el año 93, por ejemplo, el impacto de los tratados sobre corrupción, el impacto constitucional, digo, los tratados sobre corrupción, y la idea conforme a la cual la corrupción es también, o forma también un caso de violación a derechos económicos, sociales y culturales, no existía. De modo que no estaba en la mente del legislador que pudiera haber una infracción a la Constitución vinculada a la corrupción. Lo que estaba sobre la mente de los autores de la Constitución en el 93 eran dos cosas, básicamente. El impacto del cierre del Congreso del 92. La Constitución tiene una serie de claves, esto lo podríamos ver en una conversación más larga, que muestran cómo hay cláusulas que legitiman cosas que Fujimori había hecho, ¿no? El Sí. indulto para procesados es una, el cierre del No. Congreso es otra. Lo segundo que está sobre la mesa, O sea, hay muchos artículos, disculpa, que parecen apresurados por eso, ¿no? que parecen apresurados porque son como símbolos conquistados para dejar las señales de legitimidad De de lo acuerdo. que Fujimori había hecho. En el año 93, además, todavía está fresco el recuerdo de casos como el Frontón y Callara, que produjeron terremotos dentro del Senado de entonces respecto a la responsabilidad presidencial de García. Entonces, en el 93 sí está sobre la mesa el problema que podía representar para Alberto Fujimori tener una cláusula de inconducta funcional que permitiera canalizar casos sobre derechos humanos. La crisis de Varios Altos, que comprometió a la Sí. Corte Suprema en un fallo sobre jurisdicción militar, se había dictado un año antes, Mm. o se había producido un año antes. Entonces, la Constitución del 93 solo tiene en el contratexto del lenguaje de sus autores como referencia el riesgo de casos sobre derechos humanos y la normalización de las consecuencias del golpe del 92. Pero es una constitución que no piensa en el riesgo de que hayan casos diferentes que comprometan al presidente de la República, como los casos sobre corrupción. Es una constitución que se escribe cuando los tratados sobre corrupción no ocupaban el espacio que ocupan ahora en nuestra legislación. Y quiero decir, además esto, Raúl, que creo que es importante remarcar. En el año de 1993, nuestros procedimientos penales no tenían las investigaciones provisionales, preliminares, perdón, que la Sí. Fiscalía de la Nación acaba de decir Ha cambiado deben el procedimiento. suspenderse. De modo que el Sí. autor de la Constitución 93 no tenía cómo prohibirlas porque no sabía que iban a existir en el futuro. Mm. El presidente estaba siendo protegido de otra cosa, en otros términos. Y eso es lo que hace que, desde mi punto de vista, todas las teorías legales que se han usado en estos 20 años sean teorías livianas, teorías que no tienen suficiente fuerza gravitacional y que no vinculan el comportamiento Claro. de los agentes o de las agencias de justicia en este momento. De acuerdo. Para cerrar este capítulo de esta conversación, desde tu perspectiva, ¿sí se podría emprender esta investigación preliminar en el caso de Castillo? Sí, y quiero decirlo, si nos olvidamos del lenguaje confuso que tiene esta decisión, la Fiscalía bien podría haber optado entre, primera opción, declarar que necesita averiguar más cosas, porque hay que decirlo, más allá de que como infracción a la Constitución este caso está claro, como caso penal tiene todavía incertidumbres. La Fiscalía podría haber dicho entonces, necesito indagar 3, 4, 5 o 6 cosas y voy a abrir la investigación preliminar porque las necesito. Voy a declarar que no seguiré el presidente del caso Vizcarra porque no tiene sentido funcional en este momento para parar de investigación. Si necesito averiguar cosas, voy a declarar que voy a respetar el límite, no acusar. Lo segundo que podría haber hecho habría sido declarar que no necesita hacer nada más. Si la Fiscalía de la Nación cree que no necesita investigar nada y que con lo que tiene basta para llevar el caso ante la Comisión Permanente del Congreso, que es el paso siguiente, pues también podría haber dicho, bueno, señores, este caso no está penalmente completo, pero no me toca a mí, sino a la Comisión Permanente del Congreso Que lo completarlo resuelvan. en el momento que corresponda. De modo que no suspendo la investigación que abro, sino que declaro que eso está listo y en el buzón para llegar al Congreso en el momento que tenga que llegar. Las dos opciones las tenía y una, en efecto, es abrir la investigación preliminar, desvincularse del antecedente del caso Vizcarra y obtener la Mm. información que estime le hace falta. De acuerdo, porque vamos a vivir probablemente esta paradoja de la que hablaba justamente en la introducción. Vamos a comenzar a conocer mucho sobre el caso. Seguramente habrán, digamos, declaratorias, confesiones premiadas, aparecerán pruebas y todo esto empezará a acercar al presidente, pero no se podrá hacer su investigación. Y al mismo tiempo, claro, pasarán 4 años y dentro de 4 años será bien difícil hacer justicia sobre este caso. No imposible, pero difícil. Pero bueno, para avanzar con otros temas que me parecen importantes también. ¿Qué te parece esta jugada entre el abogado Pachas y el ministro Torres? Este pedido para sacar al procurador Soria, que se hace además, según ha denunciado Perú 21, un día después de la reunión
de una reunión que sostienen en el Ministerio Pachas y el propio Torres. Mira, en realidad me sorprende esa enorme propensión marginal que tenemos a complicar nuestros casos por nuestro propio comportamiento. Los Totalmente. creamos, Raúl. Voy a poner un ejemplo solo para hacer la comparación y que se lea entre líneas. El caso contra el señor Inostroza por su pertenencia a la mafia de los Cuello Blanco siempre ha tenido una serie de brumas y siempre ha parecido un caso inicial al extremo que la justicia española, cuando vio el procedimiento de extradición, dijo, ok, por organización criminal no, por todo lo demás sí. Bien. El caso más fuerte contra el señor Inostroza lo creó él cuando se fugó del país delante de Sí, una cámara que registró el modo en que cruzaba por una oficina de migraciones, ¿verdad? La lista puede seguir, pero para aterrizarla aquí, está claro desde mi punto de vista que en términos penales, no de infracción a la Constitución, el caso Castillo está incompleto. Me ha parecido notar que su defensa lo que planea hacer es blindarse en el texto literal de la Constitución y pretender que el presidente es intocable, como lo ha sido en los últimos años. He visto mucha comunicación en redes reclamando que se le trate como se trató a Humala en el caso de las agendas, o a García en el caso de Petroaudios, o a Toledo en el caso Cabana, pidiendo que nada cambie. Muy curioso, es una defensa muy conservadora, que nada cambie y tenga el mismo trato que tuvieron los presidentes antes de la crisis de la bajada. Perfecto. Pero, digamos, si miramos las cosas en perspectiva, esas no son defensas que puedan sostenerse cuando todas las condiciones han cambiado, ¿verdad? Sin embargo, son defensas que se multiplican en la crisis, que se sostiene, porque como tú has dicho, falta que lleguen testimonios y evidencias concluyentes, cuando sus autores, además de pretender defenderlas, empiezan a dañar las bases de regularidad del sistema. Entonces, no viene el testigo que falta y no aparece la evidencia concluyente que cierra la historia, pero ataco al procurador Soria. claro, una cosa absolutamente disparatada, porque además me parecería que incluso violenta el principio de igualdad ante la ley, porque no hay otro procesado en nuestro país que puede hacer que, digamos, que despidan a un procurador, pero además porque teóricamente el procurador Soria goza de autonomía funcional y no podría ser sacado del cargo por una causal inventada. Bueno, yo creo que lo peor, ya, en forma, hay una serie de reglas estatutarias que en efecto impiden Sí, sacar a Soria por una causal inventada. Hay una cosa que se llama vinculación con los actos del propio gobierno, que impide que si el Estado ya aceptó las condiciones de concurso de Soria y lo nombró, 2 años después no pretenda el propio Estado revisar las cosas que ya avaló como correctas. Digamos, desde el claro. punto de vista estrictamente legal, si lo queremos, no veo manera que se pueda justificar el retiro de Soria. De hecho, hay un solo antecedente, que fue el incidente de la señora Jenny Vilcatoma, Sí, que fue separada de la Procuraduría antes que se cree la Procuraduría General del Estado. Esa regla no existía. Fue separada de la Procuraduría cuando expresó una discrepancia fuerte, de fondo, con la política que el Ministerio de Justicia había definido para abrir los espacios de negociación de delaciones premiadas con empresas vinculadas a corrupción. Ya, pero esa fue una destitución por diferencias teóricas, por diferencias de abordaje en políticas públicas, no por caprichos, y esto es lo peor, no por una escena interior en un litigio. Quiero mm, remarcar eso, Raúl. Cuando empieza a atacarse a Soria, luego de esa escena en la que el abogado del presidente sostiene que se burló de él en las declaraciones, lo que estamos también, haciendo es meter en los criterios que permiten sostener cuadros públicos intereses privados, sí, intereses de litigio. Y esa efectivamente, es otra infracción a la Constitución. Es el uso efectivamente. privado de la posición pública. Entonces, más que un caso, que también lo es, como tú lo has dicho, de asimetría o desigualdad, porque ningún otro litigante puede hacer eso, este es un caso de abuso de funciones públicas. Mm. Uso Ahora, de función para beneficiar a un litigante particular. solo por estas declaraciones y por la manera en que está dinamitando la institucionalidad del país, el ministro Torres debería ser censurado. Es que yo temo eso. Yo hice la larga nota a pie de página sobre cómo Inostroza malogró el caso de Inostroza. Bueno, ahora el caso de la defensa del presidente lo está malogrando el ministro Torres, que se está autoexponiendo a, en efecto, ser interpelado y censurado. Porque lo que Mm, estaría haciendo el ministro Torres, lo repito, es utilizar su posición en el Ejecutivo para favorecer las condiciones privadas de litigación del presidente de la República en sus propios casos.
Ahora, todo esto tiene que ver, por supuesto, también con las reuniones en la casa de la calle Zarratea, ¿verdad? En Breña. Estas reuniones que, digamos, fueron sacadas de Palacio de Gobierno para desarrollarse de manera clandestina, anónima, para que no se conociera con quiénes se reunía el presidente ni qué temas tocaba. A lo largo de las últimas semanas, a partir del conocimiento de esas reuniones, el gobierno ha ido cambiando de versiones. Primero se dijo que eran reuniones privadas, luego la presidenta del Consejo de Ministros dijo que el presidente haría un ejercicio de memoria y daría la lista, y ahora el ministro Torres ha dicho, lo voy a citar, es fascinante, el presidente no tenía una lista, no registraba si lo visitaban sus amigos y parientes. Si el presidente se va a la playa, tiene que cargar su libro para ver quién lo visita. Es tropical. Pero mira, Francamente. La foto que he puesto durante el comentario pone en evidencia el punto de quiebre, ¿no? Esto se llama, en el modo en que los litigantes hablamos, coartada fallida. Toda la narrativa final sobre este local en Breña se está organizando alrededor de la memoria subjetiva del presidente. El presidente no se acuerda, el presidente no registra. ¿Cuántos policías hay alrededor de la casa de Zarratea? Ya, esos policías no tienen un jefe de comando. No hay un equipo de protección de dignatarios. Además, César, discúlpame, sí. si esa es la excusa, el presidente es un inimputable, ¿no? Ya, no, pero es que peor que eso, nosotros seríamos inimputables, porque tendríamos que no darnos cuenta que solo en la foto que tú estás mostrando hay 7 policías. En primer plano. Bien, esos 7 policías tienen un jefe. Y la primera instrucción que tienen todos los policías de vigilancia y custodia es registrarlo todo. Entonces, ¿qué? Nos están haciendo creer que no hay ningún efectivo de la policía que haya estado asignado a los alrededores del inmueble de Breña y que no haya notado quiénes entraban y quiénes salían, qué placas, qué vehículos iban. O sea, eso tenemos que pensar. O sea, primero, sí. Lo querían hacer creer hace una semana que no había cámaras dentro del Palacio de Gobierno y que nada se registraba. Y ahora que no hay policías ahí. O sea, ¿de verdad alguien cree que para esto dependemos de la memoria del presidente de la República? Esto es un escándalo, además de una torpeza pues enorme, monumental, digamos, incluso diría infantil, como las torpezas a las que nos estamos acostumbrando. Pero, ¿qué pasa si al presidente no le da la gana de dar la lista? Es decir, ¿tenemos cómo obligarlo? ¿Esta negativa puede tener consecuencias? ¿Por qué se la estamos pidiendo al presidente? Pídansela al ministro del Interior. Pide al ministro del Interior la relación de efectivos de la policía que han estado asignados a la custodia del presidente durante esos días. Pídanle al jefe de ese equipo todas las listas de actividades, todas las bitácoras de incidencias que tienen los destacamentos de policía que han estado ahí, y ahí van a aparecer los números de placa, los nombres, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, lo que no tiene sentido es que sigamos el juego del autor. El presidente dice, yo me olvido. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo se va a olvidar? No, nuestra pregunta es, ¿para qué lo necesitamos a él? Para reconstruir este evento. No tiene ningún sentido. Pero esto, de acuerdo, es decir, hay otros caminos para encontrar esa información, pero esos caminos también tardarán de ser tapados. Que los tapen, pues, porque quien tapa un camino, una ruta de ese tipo, comete un nuevo delito. Esa es la fuga de Nostroza. Por eso cito el ejemplo. Porque cada vez que se organizan estas estratagemas perversas, lo que se hace es tratar de esconder algo. Y el que lo esconde está interfiriendo con la justicia o está eliminando evidencias. Y claro, todos queremos que los casos en los que la responsabilidad es patente lleguen a los tribunales. Pero tenemos que terminar de entender que la ruta para que lleguen no siempre es la ruta perfecta de la expresión de lo que alguien ha hecho. A veces es la ruta más corta. El ejemplo de toda la vida, Al Capone fue preso por impuestos. De acuerdo. Sí, pero estamos tratando con pillerías, finalmente. Así que pero de una dimensión, Raúl, espantosamente ridícula. Casi diría, esto me llama mucho la atención también, pero a veces me provoca decir, cambio la redacción, que quienes organizan ese tipo de litigios están intentando confirmar su poder y su capacidad de influencia, demostrando que son capaces de ganar con boberías. Sí. Bueno, eso es lo que nos ha tocado. Bueno, vamos a ver cómo sigue este caso. César, muchas gracias, por supuesto, por tu participación muy clara, muy ilustrativa. Además, te agradezco muchísimo por haber estado en el vuelo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias a César Azabache y, por supuesto, también muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el vuelo. Nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en Yacha.lat y encarna tu sueño.
Yachai.la, tu tienda online hoy.